entonces hoy día, como les dije, con comprensión lectora, ya. Y vamos a trabajar justamente una lectura del cuadernillo, página 21, ya. Y yo les voy a compartir la pantalla para que trabajemos todos juntos, obviamente. Tía, Ya, dígame. ¿le digo los trabajos que le envió mi papá? Pero por supuesto, Ah, ok. sí, ya están registrados. Ya, comenzamos con la lectura. Entonces dice, read the text and underline the words you don't know. Ya, vamos a leer este texto, entonces eso dice la instrucción, y subrayar esas palabras que no conocemos, ya, las que ustedes no conozcan, las subrayan, ya. The text is about water and your body. Acuérdense que estábamos viendo todo lo que tenía que ver con healthy life, que quiere decir con una vida saludable, ya los hábitos saludables. Habíamos hecho una comprensión lectora también la clase anterior, vimos un PowerPoint sobre ciertas conductas que son saludables, etcétera. Ya, y lo mismo vamos a trabajar acá, y tiene que ver justamente con el agua, ya, y el agua que también está en nuestro cuerpo, ya. Entonces pongan mucha atención. Dice, your body and the blue stuff, water facts. Do you know that approximately 66% of the human body is water? Water exists in all our organs and is transported through our body to assist with physical function. The total amount of water in the body of an average adult is 37 liters. Human brains are 75% water. Human bones are 25% water. And human blood is 83% water. Humans drink an average of 75,000 liters of water throughout their lives. A person can live for a month without food, but only for a week without water. If a human does not absorb enough water, the body will dehydrate. Water helps regulate the temperature and removes waste from the human body. If you have a fever, you should drink lots of water. Healthy people should drink 2 liters of water daily. Water is extremely important to us, but it can cause serious damage to our health when it is contaminated by bacteria or other microorganisms. Never drink water straight from a lake or river, as it can damage your health. In most cities and towns, drinking water is treated so that people don't get sick with diseases such as cholera and typhoid. However, 25% of the world's population is at risk from untreated water. Okay, there you have a text which is about water in our body. Okay, tenemos cifras, ¿ya? Para los matemáticos sobre todo, y que son como más visuales, tenemos cifras y datos duros sobre la existencia del agua en nuestro cuerpo, ¿ya? Dice entonces en el primer párrafo que tenemos acá, yo se los voy aquí en un cuadrito,
El primer párrafo dice, ¿sabías que aproximadamente el 66% del cuerpo humano es agua? O sea, el 66% de nuestro cuerpo corresponde solamente a agua, ¿ya? Dice que el agua existe en todos los órganos que tenemos nosotros y es transportado a través del cuerpo para asistir a las funciones físicas, ¿ya? El monto total de agua en el cuerpo en un adulto promedio es de 37 litros, ¿ya? El cerebro del humano tiene un 75% de agua. Los huesos son 25% agua. Y la sangre es 83% agua. ¿Ya? Y dice que los humanos beben en promedio unos 75.000 litros de agua en toda su vida. Ya estamos hablando desde el momento en que nace hasta que muere. El promedio más o menos de consumo de agua es de 75.000 litros. ¿Alguien tiene el micrófono prendido ahí? Luego tenemos en el siguiente párrafo que dice, a person can live for a month. Dice que una persona puede vivir por un mes sin comida, pero solamente puede vivir una semana sin agua. ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, yo puedo aguantar un mes sin comer, pero no puedo aguantar un mes sin agua, o sea, me muero antes. Por lo tanto, el cuerpo solamente puede sobrevivir una semana a lo mucho. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque si el cuerpo no absorbe suficiente agua, entonces el cuerpo se deshidrata, ¿ya? Luego tenemos en la siguiente que el agua ayuda a regular la temperatura y es lo que desecha, también el agua es lo que desecha aquellos o remueve los desechos del cuerpo humano, ¿ya? Es lo que ayuda a liberar al cuerpo de todos los desechos que vamos acumulando. Si tú tienes fiebre, lo que debes hacer es beber mucha agua, ¿ya? Las personas saludables deberían beber entre 2, más o menos 2 litros de agua diariamente, ¿ya? Si quieren mantenerse saludables. Después, dice, en el último párrafo ya, dice que el agua es extremadamente importante para nosotros porque porque puede causar un daño muy serio para nuestra salud cuando está contaminada por alguna bacteria u otro microorganismo. Dice, nunca bebas agua directo desde el lago o del río, ya, porque puede dañar tu salud. En muchas ciudades y pueblos, al beber agua, el agua es tratada, ya que es como el agua que nosotros tenemos de la llave, esa tiene tratamiento. Entonces, así la gente no se enferma con aquellas enfermedades como el cólera y la tifoidea, ¿ya? Aún así, sin embargo, el 25% del mundo, ¿ya? De la población del mundo, está corriendo un riesgo porque no tienen agua tratada, ¿ya? Entonces ellos solamente están ocupando el agua que sacan o de los ríos o de los lagos y no, esa agua no tiene un tratamiento. Entonces, con eso la gente se pone en riesgo y tenemos que hablar de que un 25% de la población del mundo, o sea, de la población mundial,
no tiene acceso a agua tratada. ¿Ya? Entonces, como ustedes se supone iban subrayando aquellas palabras que eran como más difíciles de comprender, hay algunas que uno las puede sacar por descarte, qué sé yo, por contexto o porque se parecen al español, ustedes tenían que subrayar las palabras que no conocían. ¿Ya? Entonces, cuenten las palabras que ustedes subrayaron y me van a decir qué es. ¿Cuántas más o menos eran las palabras que no conocían? Una. Una. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Otros conocían todo? Dos. Dos. ¿Ya? Dos. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar algunas de las preguntas que están acá abajo en este texto. Tía, Entonces, dice, dígame. ¿la agoté yo esta o no? No, Nico, porque ustedes les voy a enviar el material con el que ustedes tienen que trabajar. Ah, ya. Sí, pues. Ya, tía. Ya. Entonces, tenemos aquí algunas preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cómo, Julián? No te escucho muy bien. ¿Qué es un parágrafo? Ah, ahora sí, Un ¿qué párrafo. es un parágrafo? Un parágrafo. Parágrafo. ¿De qué significa? Sé traducir la palabra parágrafo, pero no sé qué es un parágrafo. ¿Es como un párrafo o es otra cosa distinta? Como paragraph. Parágrafo. Es un párrafo. Parágrafo. Parágrafo. Sí, paragraph. Es un párrafo. Dice, las preguntas de la número 3, porque la 2 ya la hicimos, que fue mirar ahí las palabras que nosotros subrayamos, ¿cierto? Dice, la 3 responde las siguientes preguntas. Dice, which three parts of the body mentioned in the text contain large amounts of water? Ya, vean, ¿cuáles son en el texto las tres partes del cuerpo mencionadas ahí que contienen la mayor cantidad de agua? ¿Se lo decimos o algo? La ¿Lo sangre, escribimos? tía. El cerebro. Tía. Vayan Los- tomando nota primero y después vamos a revisar todos. El trabajo primero lo tienen que hacer ustedes solitos. ¿Cuáles son esas tres órganos, tres partes del cuerpo que tienen mayoritariamente más agua? ¿Ya? En la B dice, ¿cuáles son las funciones del agua que se mencionan en el párrafo 3? ¿Cuáles son esas funciones? Tienen que buscarlo y tomar nota, aunque sea un punteo. Después vamos a hacer, obviamente, las oraciones más acabadas y bien hechas y todo. Pero por ahora, solo ir viendo cuál es la información. Y en la C dice, ¿qué
tipo de enfermedades pueden causar las bacterias en el agua? Ahí también tengo que buscar en el texto lo mismo que leímos. ¿Cuáles son estas enfermedades que se mencionaban ahí? Ujú. Ya, los nombres de las enfermedades tienen otro nombre en inglés o se llaman igual. Sí, tienen otro nombre en inglés, porque es que están escritas ahí en el texto. Lo que pasa es que cuando yo se los leí después, se los dije en español, pero en inglés tienen otro nombre. O sea, parecido, pero en inglés. Oiga, profe, ¿usted cacha la fobia a las palabras largas? ¿Cómo? No tenía que ver con la clase, era una pregunta de si conocía la fobia a las palabras largas. Ah, sí, pero hay fobias para todo. Sí, Para todo. pero es chistoso Y porque algunos la le fobia tienen miedo a los botones. a las palabras Yeah. largas todos monstruos de daliofobia. Perdí la mitad de la clase diciéndolo, pero bueno. Sí. Es una palabra súper larga. Ya. Es que dices, tengo hipopótamos de daliofobia. Es mentira, porque no te asustas al pensar en tan larga palabra. Tiene 43 letras, te dediques a contar. Fue una pérdida de tiempo, pero bueno. Ajá. Ya. Entonces, ya. ¿Tienen más o menos respuestas pensadas para cada una de las preguntas? Sí. Ya. Perfecto, Sí. me parece muy bien. Entonces, vamos a revisar aquí. Dice, ¿cuáles son las tres partes, según el texto, de las tres partes del cuerpo que se mencionan en el texto que contienen grandes sumas de agua? You, Ya, a ver, dígame. the brain, bones, Ya. and blood. The brain. Ya. ¿Qué más? Bones Bones and blood. and Sí, sí, blood. Muy exacto. bien, perfecto. Sí. El cerebro, entonces, los huesos y la sangre son las tres partes del cuerpo que se mencionan ahí que tienen cantidades de agua muy grandes. Ya teníamos ahí entonces que el cerebro tenía un 75% de agua, los huesos 25% y la sangre, que es la que tiene más, un 83% de agua. ¿Ya? Diga, pero Dice, diga, antes de esto, ¿hicieron más actividades? no, no, Ah, ya, entonces llegué bien. Pero igual voy a ver la grabación. ya. Entonces, luego dice en la B, ¿cuáles son las funciones del agua que se mencionan ahí en el párrafo 3? 1, 2, 3, quiere decir este cuadrito de aquí, este párrafo. ¿Cuál sería? Ya. Regular temperature. Como no recuerdo cómo Ya. decirlo. Regular la temperatura por eso no Regular temperature. Pucha, le voy a decir así y está bien. Ya. And, Ya. and remove waste. Algo así. No Es. sé. Regulate temperature and remove waste. Mira, Perfecto. pregunta, ¿qué es la palabra que no entendí? ¿Qué es waste? Nunca la había escuchado. Waste es desechos. Desechos. Ajá. Ah, ya, gracias. Por eso le tenía un poquito de fe que la sabía un poco. Sí, así es, se refiere a los desechos. Entonces el agua lo que hace es justamente liberar al cuerpo de los desechos que uno va produciendo. Es un poco.
Entonces, después, en la letra C, what type of diseases are caused by bacteria in water? ¿Cuáles son los Yo tipos de sé, enfermedades que son causados por la bacteria en el agua? Dígame. ya es el cólera y ¿No? el tipo. Ya que ese no sé cómo se pronuncia muy bien. A ver, esta es la palabra que está aquí, es typhoid. Tifoid. Sí, la PH suena como una F. Ah, ya. Typhoid. Sí, tía, es que cuesta. No sé. Ya, y el tifoid. Así. No sé. Eso, typhoid. Que es la tifoidea que se dice aquí en español. Chile. Ya. Cholera and typhoid. Perfecto. Muy bien. Dice en pareja, ¿cuánta agua ustedes consumen día a día? ¿Piensan que es suficiente? Como medio litro. Como medio litro. ¿Crees que es suficiente medio litro? Más fuerte un quinto de litro. Bueno, bebo casi todo lo que bebo es lo que me dan mis papás a la 11 y yo, porque no Ajá. tomo agua. Ya. Pero hay días ¿Qué que me más? da sed, que tomo agua como loco, y ahí tomo más agua que lo que expulso. Ya. ¿Alguien más? Tomo. No sabría decir esto. Yo no tomo ni un litro de agua, yo tomo como un vaso chico de agua, no más que eso, y no me da sed después. Ni siquiera a veces estoy bebiendo. O sea, en la noche de repente me dan ganas de tomar un vaso de agua, pero nada más que eso. Ajá. Soy de las Ya. personas que podría sobrevivir en la selva con un poquitito de agua. Sí, pero es que eso también tiene que ver con el gasto energético, pues si uno no se mueve tanto en el día en estos tiempos, en realidad no es mucho el agua que toma, pero lo recomendable es que al menos tomen 3 litros de agua por día. Yo creo que yo tomo 3 litros de agua al día. Ajá, porque justamente lo recomendable es que usted, el agua lo que hace es justamente remover esos desechos que tenemos en el cuerpo. Si ustedes no toman suficiente agua, entonces esos desechos no son liberados y que van quedando en su organismo. Ya, por eso el tema, si no es que les dé sed o no les dé sed, es una cosa de eso. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? Tienen harta información y vamos a mezclar un poquito aquí de esto que es inglés puro con matemáticas, ¿ya? Algo simple, algo que todos deberían saber hacer. Pueden hacerlo en el computador o pueden hacer en el colegio. Por favor, tomen nota porque después voy a estar repitiendo instrucciones. I don't like math. Please. No. ¿Qué? I don't like math. Please. No. Math are fun. Ya, No. tenemos I love entonces. hell. Tienen ahí información como por ejemplo, 66% del cuerpo humano es agua, ¿ya? Entonces aquí solamente vamos a ver tips sobre el agua. Lo que ustedes van a hacer es un gráfico de barras, ¿ya? Un gráfico de barras en donde van a poner aquellos datos que aparecen aquí en este documento, ¿ya? Como por ejemplo, esta cosa tiene una herramienta para subrayar, la vamos a usar para, Ya con los ¿ya? porcentajes de agua que tiene cada parte del cuerpo. Ajá, 66% of the human body is water. Ya, ahí tenemos un porcentaje. Después decimos que the human brain are 75% of water. Luego, human bones are 25% water.
y human blood is 83% water. ¿Ya? Yo me iba súper atrasado. Me parece que ya está subrayando la primera. Sí, pero no importa si va a quedar todo subrayado y el documento yo se los voy a enviar, no importa que lo vean después. ¿Ya? Y luego tenemos que el 25% del mundo, ¿ya? No tiene o tiene untreated Agua. water, ¿ya? Agua que no se ha tratado. Porcentajes tenemos ahí, así que podemos ir haciendo entonces un gráfico con porcentajes, ¿ya? Donde salen ahí entonces, donde ustedes van a ir poniendo cada barra según cada dato que tienen aquí. Tienen 1, 2, 3, 4, 5 datos y yo puedo sacar, si tengo en el último párrafo, tengo un 25% de la población mundial que no tiene aguas tratadas, ¿cuál es el porcentaje restante de la población mundial que sí tiene agua tratada? ¿Ya? Eso también es un dato que ustedes tienen que agregar en su gráfico, ¿ya? Poner 25% world population from with untreated water, ¿ya? Pero si yo quiero poner ahí que el otro porcentaje que me falta, sí tiene, vamos a poner o sacar cálculo sobre el resto de la población mundial que sí cuenta con aguas tratadas. ¿Ya? Y cuando hablamos de aguas tratadas decimos treated water. ¿Ya? Treated water. Voy a poner acá en un lado donde se vea mejor. ¿Ya? Entonces, tenemos que hacer gráfico. Lo vamos a poner acá arriba. Hacer gráfico con la información subrayada del texto, que nos referimos a los porcentajes, ¿ya? Puedes hacerlo en el cuaderno, o sea que ponerle cuaderno Word. Word también tiene una herramienta para hacer gráficos, por si acaso. Y si alguien se maneja mejor con Excel. Cualquiera de eso lo pueden hacer. Me parece que PowerPoint también tiene, sí, el PowerPoint también tiene la función para hacer gráficos. Ya, y uno le va agregando los datos y funciona perfecto. ¿Ya? Entonces ustedes hacen el gráfico con la información subrayada del texto. Pueden hacerlo en el cuaderno, en un Word o en un Excel, ¿ya? Entonces ahí ¿Y PowerPoint solamente... tampoco? Sí, PowerPoint también. Ah, bueno. Ok. Entonces vamos a poner aquí Excel, ya, lo voy a anotar porque conociéndolo a ustedes, ya. Word, Excel, PPT, ya, PowerPoint. Pueden hacerlo también, ya, que en realidad es como una manera súper simple de hacerlo. Si a alguien le acomoda mejor en el cuaderno y dibujarlo, perfecto, no hay problema. Ya, y ahí tienen los datos que tienen que poner entonces en su gráfico final. Ya, y
Eso tiene que hacer ahora, le queda tiempo suficiente para terminarlo. Y en el caso de los demás chicos, me refiero Milan, Nicola, Celia, Francisco, ¿quién más? Carlos, Alexander y la Yesenia. No tienen que hacer este gráfico. Lo que ustedes van a trabajar es el material que yo les voy a enviar, ¿ya? Y de ahí yo les voy a dar instrucciones de cómo se va a trabajar ese material, ¿ya? Ya, tía. Para que no se confundan. Hola, Perfecto. perdón por desconectarme, Dígame. estoy en un tema y se me desconectó el PC porque me moví. Julián, te escucho súper bajo y súper lejos, casi no te entiendo nada. A ver, ahora sí, Mm, ahora sí se escucha. Más o menos. Usted también se escucha. Menos nada más, pero bueno, lo voy a decir por el chat porque si no vamos a estar todo el día tras. Ya. ¿Quién más tenía algo que decir? ¿Tú lo empezamos a hacer? Sí, eso lo pueden hacer, ojalá para que me lo envíen hoy día y no Ok. se estén atrasando con las cosas. ¿Ya? Ya, chicos, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer, vuelvo a repetir, hacer un gráfico de barras con la información que estaba en el texto que yo acabo de subrayar, que espero que ustedes también lo hayan hecho en su cuadernillo, ¿ya? Y tienen que hacer ese gráfico y luego enviármelo. El único cálculo que tienen que sacar es de la población mundial que sí cuenta con agua tratada, ¿ya? Porque ya tenemos el dato de la población mundial que no tiene aguas tratadas y que por algo corre más riesgo que el resto. Y entonces solamente tenemos que sacar el otro cálculo para poder agregarlo a nuestro gráfico, ¿ya? Tía, solo el Clase agua más que corta no son tratadas. tenida. Sí, el dato que sale ahí son el agua que no es tratada. Lo que tú tienes que sacar es el cálculo del agua que sí está tratada. Ya. Y a la clase más corta de inglés que hemos tenido. Sí, lo que pasa es que yo ahora las clases las voy a hacer no más de media hora, ¿ya? Un poco para que ustedes estén más relajados y todo, no sean tan clases tan largas. Y no Ya. siempre les voy a dar actividades para enviar después, ¿ya? En Tía, esta ocasión sí, pero probablemente más adelante no.